Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Dani. No estamos escuchando por acá. ¿Ustedes me escuchan? Sí, se te escucha, doctor. Mm, Sí, se le escucha. ¿Ustedes me escuchan, estimados, ahí en aula? Buenas Ah, el doctor. tardes. ¿Me escucha Miluska Gutiérrez, Guamán? Buenas tardes. Ay, ya A les... ver, le pregunto a Marlit, Miluska, Helen, ¿se me escucha? Sí, se me escucha, doctor Dani. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí se le escucha. Ya lo estamos viendo en pantalla. Sí. Vamos a dar unos minutitos y comenzamos. Listo, claro que sí, perfecto. Buenas tardes con todos, doctor Machuca, Dani, buenas tardes con todos. Muy ¿Qué buenas tal? tardes, Muy buenas señor tardes. Godard. Vamos a dar unos minutitos y comenzamos con la presentación de la clase espejo. Excelente, claro que sí. Doctor, no estoy como anfitrión, ¿no? En un momento le voy a poner. Ah, ya. Ahorita lo voy a convertir ya. Ya está. Bien, gracias. Bien, doctor Dani, en todo caso vamos a hacer la presentación del PPT y también en la segunda parte para algunas preguntas que quieran hacer los alumnos para absolver algunas preguntas que tengan, ¿ya? Sería esa un poco la mecánica de la exposición, ¿ya? Una exposición y luego absolver preguntas, ¿no? De los alumnos, ¿no? Que puedan tener. Está Sí, en perfecto. esta fecha, doctor Monzón, de acuerdo a lo coordinado, a usted le toca hacer la exposición. Y en la siguiente fecha, que es la próxima semana, la exposición va a estar a cargo del profesor Dani Gómez. Sí, yo sé eso, doctor. Lo que estoy diciendo es que la videoconferencia voy a exponer y luego darle oportunidad para que pregunten los alumnos. A eso me refiero, sí. Ah, ok, ok, perfecto.
Mm.
Podemos ir empezando, porfa. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Antonio Machuca Vilches y el día de hoy vamos a iniciar las clases de espejo de Derecho Constitucional que se han coordinado con el docente Dani Steven Gómez Agudelo de la Universidad Católica Luis Amigo y por otro lado el doctor Odar Edilberto Monzón Pedroso de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. El- Muchísimas gracias por estar aquí. El anfitrión de esta reunión es el doctor Odar Monzón y vamos a dar inicio entonces a las exposiciones. Muy buenas tardes, doctor Odar. Voy a entonces a pasarles también por el chat de la reunión un formulario de asistencia, ¿no? Con el cual vamos a llevar el control para efectos de la certificación. Para ser certificados en esta clase espejo, es necesario que participen de ambas clases y luego van a recibir de mi parte, ¿no? Una pequeña orientación para llevar a cabo un trabajo que evidencie que se han aprendido los dos temas y así llevamos a cabo la certificación. Por eso que en el formulario se les pide de qué universidad son, sus nombres y un correo de contacto nada más para poder llevar a cabo esa gestión. Adelante, estimado doctor Monzón. Le deseo mucho éxito en su charla y nuevamente le agradezco por su excelente disposición para llevar a cabo esta clase espejo. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, doctor. Bien, alumnos, vamos a comenzar la sesión, la conferencia de hoy día. Ya, en primer lugar, vamos a exponer algunas ideas en el PPT, ¿ya? Y luego ya ustedes van a tener también un tiempo para que puedan hacer las preguntas, ¿ya? La idea es que ustedes también puedan participar y puedan preguntar sobre los aspectos tratados en el desarrollo de la conferencia, ¿ya? Entonces, con toda confianza pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Ahí tienen el chat, ¿no? Para poderlo hacer, ¿ya? O también tienen la opción a poder pedir la palabra y usar, ¿no? el micrófono, ¿ya? Así que eso es importante, ¿no? Que puedan participar. Muy bien, vamos entonces a llevar adelante la exposición. Vamos a compartirla. Muy bien, ¿se escucha, alumnos? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, le escuchamos, Sí, pero profesor. Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor, se le escucha. Muy bien, entonces vamos a comenzar la sesión. Bien, vamos a desarrollar el tema de la reforma constitucional, ¿ya? El tema de la reforma, del cambio de la Constitución. Eh, ¿No? Acuérdense que la reforma constitucional, ¿no? Es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo para poder, ¿no? Modificar uno o más normas de la Constitución, ¿no? Es el medio por el cual las cartas políticas, las constituciones de los estados pueden ir adecuando sus normas al cambio de la realidad, ¿no? De la sociedad, ¿no? Adecuándose al cambio económico, político, ideológico, ¿no? Entonces, la reforma constitucional se puede definir como el mecanismo por el cual se puede modificar una o más normas de la Constitución, ¿no? Entonces, ese es el medio por el cual se debe cambiar una Constitución, ¿no? Obviamente, esto es lo ideal, ¿no? Esta es la forma en la cual, ¿no? Esta es la forma en la cual se debe llevar a cabo el cambio de la Constitución, ¿no? A veces ha sucedido, ¿no? Como en el caso del Perú, en muchas oportunidades, y como también en la realidad de muchos países latinoamericanos, que la Constitución o no se ha respetado las formas del cambio de la Constitución, ¿no? Ha habido golpe de Estado, ¿no? La última oportunidad que el Perú ha tenido en el caso de reforma constitucional, o mejor dicho, en el caso de que no se respetó una reforma o la forma, valga la redundancia, en el cual se debía llevar a cabo la modificación de la Constitución fue con el gobierno o el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? El 5 de abril de 1992 se derogó de facto, mediante un golpe de Estado, de manera inconstitucional, la Constitución.
Pero la reforma constitucional normalmente es un mecanismo, ¿no?, que permite ir cambiando, ¿no?, las normas que requieran una actualización, una mejora, ¿no?, de nuestra carta política o de las cartas políticas. Bien, en cuanto al mecanismo de reforma de la Constitución o establecido en la Constitución peruana, tenemos pues que el artículo 206 de la Constitución establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, ¿no? Entonces, el artículo 206 de la Constitución del Perú establece dos mecanismos. Este es uno de ellos, ¿no? Este es uno de ellos. Esta forma, dice, debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta, el número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. El Congreso tiene, como ustedes saben, 130 integrantes, ¿no? El Congreso tiene 130 parlamentarios, 130 legisladores, congresistas, y entonces para este mecanismo, esta es la primera forma en la cual se puede modificar la Constitución del Perú, pide la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66, ¿no?, que es la mitad más uno del número legal de congresistas, de 130 que tiene el Parlamento peruano, y luego de ello se va a un referéndum, ¿no? Un ejemplo de esta forma de la modificación de la Constitución lo hemos tenido el año 2018, cuando el expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, convocó a un referéndum para que se puedan hacer algunos cambios de la Constitución, ¿no? En esa oportunidad, el presidente Vizcarra, entre las normas más importantes que se aprobaron, ¿no?, fue el eliminar la reelección inmediata de los congresistas, ¿no?, que fue una de las banderas del expresidente Vizcarra, ¿no? Y desde ahí no se ha permitido que los congresistas puedan ser elegidos. Eso se ha cambiado, como vamos a ver más adelante, por este actual Parlamento, ¿no? Eso ya ha sido modificado. Pero entonces, una primera forma, ¿cuál es? Que requiere, ¿no? Se requiere 66 votos, ¿no? La mitad más uno del número legal de congresistas, de los 130, y también se va a un referéndum, ¿ya? Este mecanismo no es tan usado, ¿no? Principalmente porque es un mecanismo costoso, trabajoso, convocar a una elección, ¿no?, para que vayan a votar cerca de 20 millones de electores, ¿no? El gasto es tremendo. Entonces, esta forma en la cual se pide un número menor de miembros del Congreso, ¿no?, y que con un referéndum no es muy usado, ¿no? No es muy usado, ¿no? En los más de 30 años que tiene vigente la actual Constitución peruana, en realidad solamente ha sido usado pocas veces. Una de ellas ha sido el 2018 con Vizcarra, ¿no? Pero eso no es lo ordinario, ¿no? Lo ordinario es la siguiente forma o el siguiente mecanismo que vamos a mencionar. Bien, entonces el artículo 206 de la Constitución peruana señala que puede omitirse al referéndum, o sea, el procedimiento anterior que hemos mencionado, cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, ¿no? En cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, ¿ya? Entonces, esta es la segunda forma, ¿ya? Esta forma es la más usada en el Perú, ¿no? Esta es la que se usa normalmente, ¿no? Esta es la forma que se usa durante los plenos, durante el funcionamiento del Congreso, ¿ya? Reitero, son dos formas. La anterior, con 66 votos, o sea, la mitad más uno, el número legal congresista, y una reforma o un referéndum. Y esta segunda forma, que es, te piden que en dos legislaturas sucesivas tengas una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Es decir, que se piden 87 votos como mínimo, ¿no?, en dos legislaturas ordinarias. Hay que explicar que en nuestra Constitución y en el reglamento del Congreso, eh, las legislaturas, o mejor dicho, en el año, anualmente el Congreso tiene dos legislaturas, ¿no? La primera es de marzo a junio, es la primera legislatura, y la segunda legislatura es de julio a diciembre. Es decir, cada año el Congreso peruano tiene dos legislaturas ordinarias. Entonces, nuestra Constitución señala que para cambiar una o más normas de la Constitución, tienen que ser aprobadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Si se aprueba una medida en la legislatura de marzo a junio, tiene que esperarse o tiene que volver a votarse
en la siguiente de julio a diciembre. Si se aprobara, por ejemplo, una primera reforma de la legislatura de julio a diciembre, tendría que esperarse hasta el otro año, desde marzo del siguiente año, de marzo a junio, para aprobarse por segunda vez. Es decir, que para cambiar una o más normas de la Constitución se requieren ser aprobadas en 2 legislaturas sucesivas ordinarias. El número de votos es 87, ese es el número, ese es los 2/3 del número legal de congresistas. Acuérdense que el número de congresistas, de parlamentarios, es 130, ¿no? Los 2/3 son 87 o más, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma que se utiliza de manera ordinaria, ¿no? De manera mayoritaria, ¿no? En nuestra Constitución eh, para hacer las modificaciones que el texto constitucional, ¿no? Que la Carta Magna del Estado eh, pueda realizar, ¿no? Las modificaciones que requiera, ¿no? Bien, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Esto lo dice también el artículo 206, primer párrafo, última parte, ¿no? La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. ¿Qué significa esto? Que la potestad de reforma, la manera, el contenido, ¿no? Debe ser dado por el mismo Congreso. Acuérdense pues que nosotros somos herederos de la Revolución Francesa y la idea de la primacía del Parlamento, que es el que de manera indirecta o derivada tiene el poder constituyente del pueblo, ¿no? Es el Congreso el que tiene la potestad de poder reformar la Constitución. O sea, el presidente no puede decir nada al respecto. El Congreso da su reforma y el presidente no puede hacer nada al respecto. Entonces, el Congreso es autónomo, el Congreso tiene independencia, ¿no? Por ello que cuando el expresidente Vizcarra, por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, amenazaba permanentemente, ¿no? Apañada por los medios de comunicación, en fin, por la opinión pública, ¿no? Que estaba en contra del Congreso, como siempre ha estado, porque el Congreso siempre ha tenido una baja aceptación por parte del pueblo, amenazaba, ¿no? al Congreso diciéndole, ustedes tienen que hacer la reforma como yo quiero, cuando quiero, y si no lo cierro, eso era inconstitucional, ¿no? Porque el presidente, como vamos a ver más adelante, sí puede presentar proyectos de reforma, pero no puede intervenir en el debate ni en las conclusiones, no, solamente puede presentar un proyecto. En este caso, el presidente Vizcarra, que contaba con apoyo, en fin, mediático, político en ese tiempo, estaba violando la Constitución, estaba incumpliendo esta parte de la Constitución, pero sobre todo estaba violando, ¿no? La separación de poderes, que también es un aspecto fundamental, herencia también de la Revolución Francesa, que junto con la soberanía del pueblo, ¿no? Los derechos de libertad y otros, forman parte pues del núcleo duro de toda constitución. Entonces la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Una vez que el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional en la comisión, en este caso Comisión de Constitución, por ejemplo, luego lo aprueba en el Pleno, ¿no? Y llega a 87 o más votos y luego hace lo mismo en otra legislatura siguiente, inmediata, en ese caso lo aprobado por el Congreso no puede ser cambiado por el presidente de la República, ni por ningún órgano del Estado, no puede ser cambiado. Esa ley queda como está. Reitero, porque la reforma constitucional, ¿no? La facultad de reforma de la Constitución le pertenece al Parlamento. Esa es una función inherente, exclusiva del Parlamento de la República. Claro está que el presidente, que otros funcionarios, ¿no? Pueden opinar porque hay libertad de expresión, pero el que decide la reforma constitucional es el Parlamento, el Congreso de la República, ¿no? Y eso es, pues, porque, acuérdense, pues, y acá nos vamos a Sieyes, ¿no? En su famoso libro, ¿Qué es el tercer Estado? ¿No? Sieyes, uno de los teóricos de la Revolución Francesa, señala que el poder constituyente, o sea, el poder mediante el cual se va a cambiar una constitución, le pertenece al pueblo, pero vendría a ser, ¿no? Al pueblo, pero en momentos en que el pueblo no se manifiesta directamente, al ser el Congreso elegido por el pueblo, ese poder constituyente, que originariamente le pertenece al pueblo, pasa al Congreso.
Entonces, el Congreso normalmente, en funcionamiento normal, le corresponde, ¿no? O tiene el poder constituyente derivado, ¿no? El poder constituyente derivado es una de las formas en que se expresa el poder constituyente, ¿no? Porque el originario, pues, le pertenece al pueblo, es ilimitado, se puede cambiar constituciones, parte económica, nada, ¿no? Pero en el poder constituyente derivado, que es el que le pertenece al Congreso, al Parlamento de la República, es una facultad que tiene el Congreso para poder reformar, para poder cambiar, ¿no? La Constitución, ¿no? Obviamente con ciertos límites. Los límites lo pone la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución. Por eso es un poder constituyente derivado. El Congreso tiene un poder constituyente derivado, diferente al poder constituyente originario, que sí es ilimitado, se puede cambiar capítulos económicos, en fin, la bandera, etcétera. Pero normalmente el Congreso, el Parlamento peruano, ¿no? ¿No? Tiene el poder constituyente derivado. Puede reformar normas, puede, ¿no? ¿No? Lo que no podría hacer, por ejemplo, el Congreso es hacer una reforma, ¿no? De cambiar, por ejemplo, el Estado republicano que somos a un Estado monárquico, por ejemplo, ¿no? Hay núcleos duros, ¿no? Hay aspectos esenciales, ¿no? Separación de poderes, soberanía del pueblo, ¿no? Forma de gobierno, por ejemplo, que no se puede ser cambiados porque eso solamente le corresponde al poder constituyente originario y eso podría hacerse en todo caso en una asamblea constituyente con participación del pueblo directa o indirecta. Entonces, la ley de reforma constitucional no puede ser solucionada por el presidente de la República. Es decir, hechos, como lo hizo hace unos años, hace pocos años, el expresidente peruano Martín Vizcarra, de estar obligando, amenazando, ¿no? De que el Congreso tenía que hacer las cosas como él quería, estaba violando la separación de poderes, ¿no? Que está en el artículo 43 de la Constitución, que dice en la primera parte, ¿no? O en la última parte, el Estado peruano se construye a partir de la separación de poderes. ¿Ya? Entonces eso no se puede hacer, ¿no? Entonces había algunos constitucionalistas, había otros que decían, sí, no, eso no. La Constitución no permite, o mejor dicho, prohíbe, ¿no? Que otros poderes del Estado se arroguen alguna capacidad, ¿no? De reforma constitucional porque le pertenece al Parlamento. Entonces, la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República ni por nadie en en el, en el Perú, ¿no? No puede ser observado por nadie. Es una potestad exclusiva del Congreso. Eso, reitero, es herencia, pues, ¿no? Del aporte francés, la Revolución Francesa, supremacía del Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes pueden presentar proyectos, iniciativas de reforma constitucional? Nuestra Constitución de 1993 señala que se pueden hacer de tres maneras, ¿no? En primer lugar, el primer órgano, ¿no? Que puede presentar proyectos de reforma, ¿no? Presentar, eso sí, pueden presentar y ahí queda, ya no intervienen más. El caso del presidente de la República. Puede presentar, pero ahí no queda. La discusión, la aprobación, el contenido, todo eso ya es el campo del Parlamento. Pero el que sí puede presentar, en todo caso, una iniciativa de reforma, un proyecto de ley de reforma constitucional, es el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Eso es lo que puede hacer. Hasta ahí llega su potestad. O sea, el que puede presentar proyectos, iniciativas para cambiar la Constitución es el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. Esa es la primera forma. Entonces, ¿no? Por ello que también, ¿no? Vizcarra, reitero el nombre de Vizcarra porque él intervino mucho en temas de reforma, ¿no? Él presentó proyectos, pero hasta ahí llegaba su facultad. Lo que él hizo de amenazar, de obligar, eso estaba ya fuera del campo constitucional y eso era una violación a la Constitución. Nuestra Constitución permite que la iniciativa de reforma constitucional le corresponde, sí, al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, pero esto es solamente presentar, es solamente dar una iniciativa, presentar el proyecto de ley al Congreso y ahí queda. Hasta ahí llegó su facultad, ¿no? Porque como hemos leído anteriormente, cuando ya se apruebe la reforma, el presidente no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, primer órgano del Estado que puede presentar una reforma o una iniciativa de reforma constitucional es el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, ¿no? Y en segundo lugar, también a los congresistas, obviamente, ¿no? Los parlamentarios, ¿no? ¿No? Congresista se llama, ¿no? En nuestro país el Parlamento se llama Congreso de la República, ¿no? Y los parlamentarios
se les conoce como congresistas. Es decir que los que también pueden presentar proyectos de reforma constitucional son los congresistas, los parlamentarios, los miembros del Parlamento del Congreso peruano. Ellos también pueden presentar proyectos de ley, pero en este caso los congresistas pueden presentar proyectos de reforma constitucional, iniciativas de reforma constitucional, pero esa es una de sus funciones. Pueden presentar, pero además tienen más atribuciones, valga la redundancia, ¿no? Pueden también no solamente presentar, sino también intervienen, pueden debatir y tienen ellos que votarlo. O sea que los congresistas pueden presentar proyectos de reforma, pero también intervienen en la discusión, ¿no? En la polémica, ¿no? ¿No? Y también ellos son los que con sus votos van a determinar si se aprueba o no un proyecto de ley, una iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Y en tercer lugar, también pueden presentar una iniciativa, un proyecto de reforma de la Constitución, ¿no? eh, un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral, ¿no? Entonces también, ¿no? Determinado número de ciudadanos, ¿no? Se unen, juntan firmas, ¿no? Sacan su kit para recabar firmas para juntar el número adecuado y eso lo comprueba, lo fedatea, ¿no? Da el visto bueno la autoridad electoral, ¿no? Entonces también, los ciudadanos también pueden presentar proyectos de reforma constitucional, pueden presentar proyectos de iniciativa o iniciativas de reforma constitucional. Acuérdense que este es un mecanismo, pues, ¿no? Que pertenece en cierta forma a la llamada democracia directa, ¿no? La democracia directa, ustedes saben, pues era el mecanismo por el cual los mismos ciudadanos intervenían directamente en el gobierno del Estado, ¿no? Directamente. Pues se llamaba democracia directa, eso se dio fundamentalmente en Grecia, la primera etapa de la República de Roma. Entonces, esta es una forma en que el pueblo también intervenga. Así como el pueblo interviene con un referéndum para aprobar o para elegir eh, a los miembros de una asamblea constituyente que va a cambiar una constitución y además pueden también participar en un referéndum, también el pueblo tiene la facultad no solamente de aprobar o de nombrar a los que van a cambiar la constitución y de aprobar lo que el Congreso Constituyente aprueba, sino también pueden presentar iniciativas y proyectos de ley. Es lo que se llama la democracia directa, un mecanismo de democracia directa o un mecanismo de democracia semidirecta, también como algunos constitucionalistas lo llaman, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden presentar la reforma constitucional según la Constitución peruana? Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, los congresistas, los parlamentarios y, en tercer lugar, los ciudadanos, ¿no? Recabando un número determinado de firmas. Bien, los límites, como hemos dicho hace un momento, hemos dicho, la reforma tiene límites, ¿no? No es ilimitado, no es que ya borramos el artículo 43 de la Constitución, borramos, ya vamos a cambiar, ¿no? La separación de poderes, no pueden hacer eso. Vamos a borrar el artículo 45, la soberanía del pueblo, no se puede, porque los congresos ordinarios, los congresos, los parlamentarios, ¿no? El parlamento ordinario no tiene lo que se llama el poder constituyente originario, eso solamente lo tiene el pueblo y lo hacen en una asamblea constituyente, pero el parlamento solamente tiene un poder constituyente derivado. Puede cambiar parte de la constitución, pero no puede tocar núcleos duros como es la soberanía del pueblo, los derechos humanos, ¿no? La forma de gobierno, la separación de poderes, no puede hacer eso. Por ello, el Tribunal Constitucional Peruano, en el expediente número 0014-2002-acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, ha señalado que el poder de reforma de la Constitución, por muy especial y singular que sea su condición, no deja de ser un auténtico poder constituido y por lo tanto ilimitado. En otras palabras, es un poder constituyente derivado. O sea, los cambios no pueden ir contra la columna vertebral, ¿no? Los principios duros de la Constitución, como ya he señalado, separación de poderes, ¿no? Forma republicana del Estado, eh, soberanía del pueblo, no puede ir contra ello. Entonces el tribunal lo ha señalado, ¿no? En esta sentencia, que el poder de reforma de la Constitución, ¿no? Por muy especial y singular que sea su condición, no deja de ser un auténtico poder constituido y por tanto limitado. Es decir, que está hablando acá del Parlamento, está hablando del Congreso de la República. El Congreso de la República no puede hacer reformas que vayan contra el núcleo duro de la Constitución, ¿no?
puede cambiar, pues, ¿no? Unicameral a bicameralidad, como ya lo ha hecho hace unas semanas, ¿no? Hace unos días, unas semanas, ha cambiado, ¿no? La forma, o mejor dicho, la composición de las cámaras del Parlamento peruano, ¿no? Pero en fin, entonces la reforma que los congresos, que los parlamentos ordinarios pueden hacer solamente es un cambio limitado, porque solamente tienen ellos, el Congreso solamente tiene el poder constituyente derivado, ¿no? El originario se da en una asamblea constituyente, ahí se puede cambiar prácticamente todo, es ilimitado, pero el Congreso tiene un poder, ¿no? Constituido, como dice el tribunal, y está limitado, ¿no? ¿Está limitado por qué? Por la Constitución, ¿no? Bien, a modo de ejemplo, algo ya concreto de los últimos días, últimas semanas, hace un par de semanas recién en el Perú, ha habido un cambio muy importante, que es la reforma, ¿no? Sobre la bicameralidad. Hace un par de semanas en el Perú eh, se ha cambiado pues la composición del Parlamento. Nuestro Parlamento, históricamente hablando de las 12 constituciones que hemos tenido, toda la mayoría de las constituciones, siempre ha hecho, el Perú está organizado su Parlamento de manera bicameral, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Siempre ha sido mayoritariamente. O sea, la constitución histórica del Perú dice que nuestro país, el Perú, tiene un Parlamento bicameral, o sea, dos cámaras, ¿no? ¿No? Y solamente la Constitución de 1867, que prácticamente nunca estuvo vigente, que estuvo vigente 3 meses, 4 meses, ¿no? ¿No? Eh, y en realidad la única Constitución que aplicó la unicameralidad ha sido la Constitución dada por Alberto Fujimori, el expresidente, ¿no? Que había puesto pues que nuestra Constitución es unicameral, una sola cámara, ¿no? Entonces, hemos vuelto después de más de 30 años, ¿no? A lo que ha sido siempre el ADN del parlamentarismo peruano, ¿no? La reforma constitucional que ha dado este Congreso hace unas pocas semanas nos ha devuelto a lo que es el ADN, ¿no? El ADN del parlamentarismo peruano, que es un parlamento con dos cámaras, un Congreso de la República con dos cámaras, ¿no? Entonces, hemos vuelto pues a a la bicameralidad con la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Que según lo que se ha dado en la reforma, eh, va a estar constituido por 130 congresistas y por 60, o mejor dicho, va a estar constituido esta nueva Cámara bicameral a partir del año 2026. El Congreso, el Parlamento que se elija, va a tener una Cámara de Diputados con 130 miembros y una Cámara de Senadores con 60 miembros, o sea, es decir, 190 más o menos, ¿no? Esto obviamente mucha gente estará en contra, es cierto, ¿no? Porque ya, como dije al comienzo de la conferencia, el Congreso, lamentablemente, como muchos congresos del mundo, están desprestigiados, ¿no? Están con baja aceptación del pueblo. Pero lo que ha hecho el Congreso es constitucional, porque como hemos leído al comienzo, el artículo 206 permite pues, que el Congreso pueda cambiar normas de la Constitución. Entonces, el actual Parlamento ha establecido la bicameralidad, es decir, se vuelve a un Parlamento con cámaras, con dos cámaras, ¿no? Diputados y senadores. Eso va a ser a partir del periodo, desde el año 2026. La próxima elección presidencial, que siempre se da con la elección a congresistas, a parlamentarios, va a tener una composición de dos cámaras, ¿no? Diputados y senadores. Con esto hemos vuelto, pues, con esta reforma sobre la bicameralidad, hemos vuelto a lo que siempre había sido, ¿no? Históricamente el parlamentarismo peruano o el parlamento peruano con dos cámaras, ¿no? Vamos a ver si en la realidad es mejor también del actual parlamento que, como ustedes saben, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Está bastante desprestigiado, ¿no? Es el parlamento por muchos considerado el peor parlamento que hemos tenido, ¿no? En fin, muy bien, entonces la reforma sobre la bicameralidad, el actual parlamento ha establecido la bicameralidad, ¿no? O sea, hemos vuelto a dos cámaras, ¿no? Hasta hoy día somos una sola cámara con 130, ¿no? A partir del 2026 el Perú vuelve a un parlamento con dos cámaras, ¿no? Con doble cámara, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Bien, conclusiones. La reforma constitucional es el mecanismo por el cual se modifica una o más normas de la Constitución. La Constitución ha establecido dos mecanismos de reforma, por referéndum, ¿no?
y 66 votos, ¿no? Es una forma, la que hizo el expresidente peruano Martín Vizcarra el año 2018. Y la segunda forma, ¿no? Es mediante dos legislaturas sucesivas con 87 votos como mínimo, ¿no? Son los dos mecanismos establecidos por el artículo 206 de nuestra Constitución de 1993, nuestra actual Constitución. Bien, los proyectos de reforma pueden ser presentados por el presidente, los congresistas y un número determinado de ciudadanos. Estas son las tres formas en la cual se pueden presentar iniciativas legislativas, proyectos de ley para cambiar una o más normas de la Constitución. Bien, alumnos, dicho esto, para darles espacio también a ustedes para que puedan preguntar, ¿no? Vamos a dar ya oportunidad para que ustedes puedan también preguntar, ¿no? Sobre este tema de la reforma de la Constitución. Así que esperando a ver que puedan intervenir, pueden levantar la mano, pueden, ¿no? Intervenir ahí mediante el chat, a ver si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Algo sobre lo que hemos dicho. A ver, la idea es también que ustedes puedan participar, ¿no? Y que no solamente nos quedemos, ¿no? En la exposición, sino también que ustedes puedan participar. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Ya le Sí, vamos, muy buenas tardes, bien. le vamos a pasar un par de Sí, preguntas. Miluska, a ver, adelante, te escuchamos. Adelante, por favor. Profesor, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Profesor, una pregunta, una duda. ¿Es lo mismo el poder constituyente con el poder constituido? Allá, ¿cuál es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido? Poder constituyente Exacto. y poder constituido. Muy bien. Mira, así a grandes rasgos, el poder constituyente es el mecanismo por el cual una sociedad, un Estado puede cambiar, ¿no? Puede cambiar sus constituciones. Pero como he dicho, el poder constituyente hay dos tipos o dos clases de poder constituyente. Uno, poder constituyente originario, y dos, poder constituyente derivado, ¿no? Derivado. El poder constituyente originario es cuando se hace una asamblea constituyente, por ejemplo, cuando se crea un Estado por primera vez. Pues ahí, en una asamblea constituyente, se va a crear un nuevo Estado, puedes cambiar la bandera, puedes cambiar el sistema económico, puedes volver un Estado republicano a uno democrático, a uno monárquico, ahí no hay límites, ¿no? El otro es poder constituyente derivado, en el cual sí hay límites, ¿no? Un poder constituyente derivado ya lo tiene el Congreso normalmente y tiene que estar limitado por la Constitución. Entonces, cuando hablamos de poder constituido, se refiere al Congreso. El Congreso, el Parlamento peruano, es un poder constituido. Es decir, no tiene el poder constituyente derivado, sino solamente tiene el poder constituyente, ¿no? A lo mejor dicho, no tiene el poder constituyente originario, sino solamente el derivado. O sea, tiene límites, como lo hemos dicho ahí en la sentencia del tribunal, es un poder constituido, ¿no? Pero en el fondo el que tiene el titular del poder constituyente, ¿no? Es el pueblo. Y el pueblo solamente se manifiesta, no en este Congreso, se manifiesta de manera indirecta, obviamente, pero totalmente, ilimitadamente, lo hace mediante una asamblea constituyente, ¿no? En ese caso. Entonces, poder constituido, el poder constituido tiene que ver con un órgano ya establecido, como el Congreso del Parlamento, que tiene solamente una facultad limitada para cambiar. Luis, te escuchamos. Adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Le habla su alumno Luis Humberto Calistro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, Adelante. le acabo de escuchar que el artículo 206 en cuanto a la reforma constitucional, ¿no? Se establece, como usted lo dijo, de acuerdo a la Constitución. Pero ¿qué va a pasar cuando ya entre en funciones la bicameralidad? Ya. A ver, me dices que el artículo 206, ¿no? Es el que establece la reforma. Ya, entonces tu pregunta es, ¿qué va a pasar el año 2026 cuando ya haya bicameralidad? ¿A eso te refieres? Sí, doctor. Bueno, va a pasar que los cambios que se están dando, ¿no? Y que van a tener que adecuarse, pues, acuérdense, cuando hay una reforma constitucional,
La Constitución, pues, según el artículo 51 de la Constitución, es una pirámide. Mejor dicho, en la parte más alta está la Constitución, luego están las leyes, ¿no? Leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, en fin. Entonces, lo que se va a hacer es establecer, pues, ahí el cambio, la modificación siempre le va a corresponder o le corresponde al Congreso, siempre le corresponde al Congreso, al Parlamento. Lo que tienen que hacer simplemente es un tema reglamentario, ¿no? ¿No? Primero en la Constitución, porque este cambio pequeño que parece que se ha dado, ¿no? Que se ha cambiado un Parlamento unicameral por un Parlamento bicameral, que parece un poco, esto trae un montón de cambios, aunque sea pequeños, en un montón de artículos, es interminable, un montón de artículos que se han cambiado. Entonces el Congreso igual sigue teniendo la potestad de modificar la Constitución, pero ya con otro mecanismo. Eso también se va a establecer seguramente en su reglamento. Todavía falta que el reglamento del Congreso, que es una norma, en cierta forma, de desarrollo constitucional, explique la forma, el mecanismo que el Congreso, ya con dos cámaras, no con una, va a ver de cómo se va a llevar a cabo ya la reforma, pero en principio la reforma constitucional le sigue perteneciendo al Congreso, sino lo que tiene que ajustar ahí, sobre todo mediante el reglamento del Congreso, que van a tener que hacer un montón de chamba, por eso todavía tienen 2 años todavía para poder hacerlo, tienen que adecuar el nuevo reglamento, ¿no? Para que tendrán que adecuar el reglamento y otras normas de inferior jerarquía para que establezcan cómo se va a hacer, ¿no? El tema de la reforma constitucional. Bien, acá veo también algunas preguntas. A ver, voy a permitirme leer acá unas preguntas de sus compañeros. A ver, dice acá el profesor Dani, dice, ¿se contempla la inclusión de nuevos derechos o el fortalecimiento de derechos existentes en activa proyecto de una nueva constitución en Perú? Eh, ya. El último cambio, doctor, es justamente el cambio de reforma, es el cambio de pasar de un parlamento de una sola cámara, o sea, unicameral, a un parlamento bicameral. Es el último cambio que ha habido. Además, se ha incluido, ¿no? Y algunos dicen inclusive, estos vivos han aprovechado el cambio para también reelegirse, claro, también aparte de ese cambio que es el más importante, que es cambiar la bicameralidad, se ha vuelto también, ¿no? Se ha vuelto a la reelección de congresistas. El año 2018, en la reforma que hubo mediante referéndum, ¿no? En realidad, mediante aprobación en el Parlamento y luego referéndum, que es la primera forma en la cual se puede cambiar la Constitución, eh, se anuló la reelección de congresistas, ya. Con esta reforma a la bicameralidad también ha incluido el cambio para que los congresistas a partir del año 2026 puedan reelegirse. O sea, serían esos los dos grandes cambios, ¿no? Los últimos que ha habido. Cambio de una constitución unicameral, una sola cámara, a dos cámaras, o sea, bicameralidad. Y también el otro cambio importante que ha venido junto, algunos dicen de contrabando, ¿no? Es que los congresistas van a volver, como también ha sido siempre, ¿ah? O sea, siempre, los congresistas siempre han podido reelegir, sino que en mi concepto, ¿no? En mi concepto, eh, por temas coyunturales, ¿no? Y aprovechando que la mayoría de personas en el Perú, de ciudadanos, están en contra del Congreso por diversos motivos, se anuló eso, ¿no? Pero se ha vuelto ahora también, ese sería el otro cambio importante, que los congresistas van a poder ser reelegido, mejor dicho, postular, porque finalmente el que lo va a elegir, o sea, el congresista va a poder postular, el que finalmente el que lo elige es el pueblo, o sea, no es porque se presentan, ¿no? Entonces, es un tema ahí que también es muy espinoso porque mucha gente dice no, pero en fin, ¿no? Es más, tanto es el desprestigio del Congreso que si hiciera una encuesta o una votación entre el pueblo y dirían, ¿desaparecemos al Congreso, sí o no? Él sí gana por más del 90%, pero es más que todo por el desprestigio, ¿no? Un poco que tiene el Congreso, ¿no? Ha usado también por la prensa, en fin, exagerando, pero en realidad el Congreso se ha ganado por ello mismo su desprestigio por diversos motivos, ¿no? Corrupción, ¿no? El caso de mochasueldo, como se llama, ¿no? De congresistas que le quitan el sueldo, una parte del sueldo a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Esos son los dos cambios, ¿no? Más importantes los últimos. Bicameralidad, que se ha introducido nuevamente la bicameralidad, y se ha vuelto a dar la posibilidad de que los congresistas se reelijan, o sea, que hagan carrera política, ¿no? A ver, vamos a ver algo más acá. En caso de que conozcan la propuesta del presidente Gustavo Petro de reformar la Constitución, ¿qué perciben en el Perú sobre la propuesta del mandatario colombiano?
Mira, en detalle, doctor, no se ha estudiado todavía a fondo el tema del presidente Petro, pero por cultura constitucional general, obviamente, no hay que ser adivinos, ¿no? Para seguramente alguna de las propuestas de cambio de Gustavo Petro es parecido a lo que ha sucedido en Venezuela, en Bolivia, y lo mismo que quería Pedro Castillo acá, cosas parecidas en Chile, por ejemplo, también y en el Perú, porque todos sabemos, pues, ¿no? Por cultura constitucional, ¿no? De que Petro, pues, al igual que en Venezuela, en Bolivia, en Chile, ¿no? En México, ¿no? Son países con gobiernos que tienen, ¿no? Los partidos en el gobierno son partidos marxistas, ¿no? Le llamamos chavismo, entonces, básicamente esa es cultura general, ¿no? De que poder hacer los cambios, pues, que en el modelo económico, ¿no? Como acá también lo proponía o lo propone Perú Libre, ¿no? De volver a un Estado más estatista, ¿no? Un Estado empresario, ¿no? Que ya, por lo menos en el Perú, ha fracasado con Velasco Alvarado, con el segundo gobierno de Belaúnde, con el primer gobierno de Alan García, que fue un desastre desde el punto de vista económico. Entonces ya acá lo hemos pasado. Eso es lo que sabemos un poco a manera general de algunas de las propuestas importantes, ¿no? De Petro, básicamente por su tinte ideológico, ¿no? Acordémonos, pues, Gustavo Petro, él ha sido miembro, como usted sabe, doctor, miembro del M-19, ¿no? El M-19 ha sido uno de los partidos guerrilleros, terroristas en Colombia, ¿no? Que después se ha ido a la legalidad, pero siempre mantiene, como lo estamos comprobando ahora, una línea ideológica de izquierda marxista, ¿no? Sí. Muy bien. Dice de la Cruz, Nayeli de la Cruz, ¿qué aspectos de la Constitución pueden ser reformados? Pueden ser reformados todos, Nayeli, salvo el núcleo duro. ¿A qué me refiero? No pueden, o sea, la reforma, este Congreso, por ejemplo, no puede cambiar, no podría cambiar, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de la Constitución, no puede cambiar, eliminar la soberanía del pueblo, que está en el artículo 45. Este Congreso no puede cambiar, por ejemplo, la forma de gobierno republicano, ¿no? No puede cambiar la separación de poderes, ¿no? Lo demás sí puede cambiar la composición del Parlamento, puede decir que en lugar que sean 5 años, sea 3 años, puede recortar el periodo presidencial de 5 a 3 años, a 4 años, puede cambiarlo todo, menos no puede chocar con estos aspectos como los derechos humanos, no puede chocar con la separación de poderes, no podría cambiar la forma republicana del gobierno peruano, no podría cambiar eliminar la soberanía del pueblo porque son núcleo duro. Eso no lo puede, eso se puede hacer, en todo caso, se puede discutir en una asamblea constituyente, ¿no? Con ese mandato del pueblo. Pero un parlamento, un congreso como el que tenemos ahora, que solamente tiene poder constituido, que solamente tiene un poder limitado, que solamente tiene un poder llamado el poder constituyente derivado, no puede hacer eso, esos cambios, ¿no? Lo demás, en general, sí lo puede hacer, ¿no? Obviamente, con los mecanismos que hemos dicho, ¿no? Dos legislaturas, 87 votos en dos legislaturas sucesivas, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguien más que quiera participar? Puede levantar la mano. A ver, Paul, te escuchamos. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de anular la bicameralidad? Claro, sí, 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 igualito. Así como se ha eliminado la unicameralidad, esa es la misma forma que la cual se puede cambiar, o es una de las formas que se podría cambiar también la bicameralidad, ¿no? Entonces, se puede hacer. Para ello, igual, el mismo mecanismo, la misma forma. Dos legislaturas sucesivas, 87 votos, ¿no? 87 votos y en dos legislaturas y se puede cambiar. Ahora, para ello tendríamos que elegir un Congreso, pues, diferente, ¿no? Este Congreso no lo va a cambiar. Es más, este Congreso, ¿no? Ha aprovechado para poner la reelección, que no está mal en principio, ¿no? Porque finalmente el que va a elegir al pueblo, o sea, acuérdense, miren, a veces acuérdense que los congresos del Perú, el Parlamento, ¿no? Eh, en porcentaje, cada 5 años, 80% aproximadamente del Parlamento son nuevos. O sea, eso que dicen que el Congreso no, o sea, el 80% de congresistas cada 5 años son congresistas nuevos, que no han sido congresistas, ¿no? Entonces, esa idea de que no sean reelegidos, miren, 80% de parlamento nuevo, 15-20% ya que tienen experiencia.
el porcentaje no está mal, o sea, sino que la gente piensa de que son más, ¿no? De que no, o sea, no queremos que todo sea nuevo. No necesariamente. Mira, ¿cómo hemos llegado? Este Parlamento es el peor Congreso que hemos tenido en la historia del Perú, o en la historia de por lo menos los últimos 50 años, 40 años de democracia, ¿no? Entonces, ni hablar. ¿Se puede hacer? Sí. Ahora, este Congreso no lo va a hacer. Lo tendría que hacer un nuevo Congreso, ¿no? Que tenga esas ideas que tú estás manifestando de que quieren cambiarlo, ¿no? No es fácil, no es fácil que vaya a cambiar la bicameralidad. Ahora, eh, como dije hace un momento, ¿no? El Congreso no tiene mucho apoyo, se le ve mal, ¿no? Por la composición negativa de sus miembros, de no todos, pero de algunos de sus miembros, entonces se generaliza y la gente lo ve mal, ¿no? Es más, como ya dije hace un momento, si hubiera una encuesta, una votación y dijeran, eliminamos el Congreso, 95, 96% dirían sí, ¿no? Entonces, si fuera por votación, ni existiría el Congreso, no sirve para nada, dirían, ¿no? Pero no es tanto así, o sea, tiene su función, en fin, ¿no? Se puede cambiar mediante una reforma como la que está establecida ahorita, si tú me preguntas ahorita, sería como está en el artículo 206 de la Constitución, ¿no? Muy bien, a ver, acá también creo que hay, dice, dice, Dani dice, ¿no? El profesor Dani dice, ¿cuáles son los peligros al momento de hacer una reforma constitucional? Pregunta acá del Grupo Colombia. Bien, en el Perú, en todo caso, el peligro de una reforma, ¿cuál sería? Hemos tenido hace unos pocos años con el expresidente Pedro Castillo, ¿cuál era el peligro, ¿no? Por lo menos para los que consideramos de que no era lo más indicado para la economía peruana, ellos querían cambiar, por ejemplo, el capítulo económico, ¿no? En el plan de gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre, que está ahí en Google, pueden poner plan de gobierno de Pedro Castillo, ahí está. ¿Qué es lo que proponían ellos? eh, Proponían, por ejemplo, ¿no? El cambio de una economía social de mercado, que es la que tenemos ahora, a una economía de un Estado empresario, de un Estado en el que intervenga en la economía, y eso ya en el Perú, por lo menos, ya ha fracasado con Velasco Alvarado, con Morales Bermúdez, con el segundo gobierno del expresidente Fernando Belaúnde, con el primer gobierno del expresidente Alan García, se fracasó. Entonces, ese era un poco el peligro de poder, ¿no? En el caso del Perú, ese era el peligro eso que se podía, el peligro, ¿no? En el caso de la propuesta de Pedro Castillo, ¿no? Una propuesta pues marxista, ¿no? Pedro Castillo, el expresidente, era un dirigente del CONAR, el CONAR pertenecía al Movadef y el Movadef era parte de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha sido uno de los grupos, o el grupo más terrible, un terrorista más terrible que hemos tenido, valga la redundancia, que hemos tenido en el Perú. El peligro era eso, básicamente, ¿no? Y que también mediante la Constitución puedan establecer o pudieran haber establecido un Estado o llevarnos un poco a un gobierno autocrático tipo Venezuela, ¿no? Sabiendo pues que Perú Libre, ¿no? Cerrón, este partido Perú Libre, pertenece al Foro de Sao Paulo, en el cual son miembros Petrot, ¿no? Venezuela, en fin, ¿no? Muchos de los países, Lula, muchos de los países marxistas que están gobernando en América Latina. Ese sería el peligro, básicamente, ¿no? Después, otro cambio, no habría, porque en una democracia, lo bueno de una democracia es que tú puedes cambiarlo, un artículo, pero también tienes la posibilidad de volver a cambiarlo. Pero cuando ya una constitución establece una autocracia, ¿es una autocracia que vas a cambiar ya? No puedes cambiar nada, ¿no? Ahí ya ni hablar, ya eres autocracia tipo Venezuela, Cuba, por ejemplo, ¿no? Para mencionar ejemplos latinoamericanos, ¿no? Bien, Jairo Simón dice, profesor, buenas tardes. En un hipotético caso de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se venía evaluando hace algunos meses, ¿habría la necesidad de reforma en la Constitución? No, no hay. ¿No? No hay caso, no hay necesidad de una reforma, no habría. No habría un tema de reforma. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, para salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? ¿No? De la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? De la Corte, ¿no? De la Convención. ¿Qué dice la Convención? Que si te puedes retirar, pero tienes que informarlo antes, ¿no? Dura aproximadamente un año, ¿no? Según la Convención, según las normas. O sea, ¿se pueden retirar? Sí. Entonces, y para ello sería indispensable un cambio de reforma, ¿no? Te sale simplemente porque eso ya está regulado en la Convención. Eso está regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Así como está regulado cómo ingresas, también la convención regula cómo un Estado se puede salir. Es decir, salirse de la Convención Americana es legal, sí. Es jurídico, sí, porque la misma convención permite salir, ¿no?
Venezuela me parece que es un país que ha salido, ¿no? O sea, la misma convención permite y no sería necesario cambiar la constitución, ¿no? No, porque eso está ya regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, que según la Constitución peruana forman parte también, ¿no? Según la cuarta disposición final y final transitoria final de la Constitución peruana, la cuarta disposición dice que los tratados de derechos humanos como la Convención forman parte ya de la Constitución. Por tanto, no es necesario porque la Convención indirectamente ya está acá y ya ahí establece cómo se sale. No habría necesidad de una reforma, ¿no? Dice el profesor Dani, ¿cómo se garantizaría la participación ciudadana en el proceso de reforma? Pregunta el estudiante Giovanni del grupo de... Ya. Mire, como ya dije, eh, la participación ciudadana se da en varios niveles. En primer lugar, la ciudadanía, con 50.000, 60.000 firmas más o menos, puede presentar un proyecto de reforma al Congreso. O sea, la ciudadanía se junta a un número de votos o de firmas y puede presentar un proyecto de reforma de la Constitución. ¿No? Puede presentar un proyecto de reforma constitucional, una iniciativa legislativa que cambie la Constitución. Puede hacerlo. Esa es una primera etapa de la participación ciudadana. La segunda etapa también podría ser, como hemos mencionado, porque el artículo 206 de la Constitución peruana dice que una forma en el cual también se puede modificar una o más normas de la Constitución es mediante, ¿no? Que dice, es mediante eh, un referéndum, o mejor dicho, que el Congreso tenga como mínimo 66 votos y además un referéndum. Eso lo hemos hecho en el Perú. El año 2018, el expresidente Vizcarra, el Congreso aprobó con 66 votos ciertas reformas como la no reelección de parlamentarios, ¿no? El tema de la bicameral, en fin. Eso se fue a un referéndum y en el referéndum participó cerca de 20 millones de peruanos participaron. Entonces, sí, el ciudadano, otra forma en la cual también puede cambiar ¿no? Los ciudadanos y eso ya es mediante un poco el tema de la sociedad civil, ¿no? De repente escuchando su voz, etcétera. Pero jurídicamente hablando, los grandes mecanismos para que participe de una reforma, ¿no? Según la Constitución peruana, es presentando proyectos de reforma constitucional con un número determinado de firmas de ciudadanos y otro también mediante un referéndum, como ya el Perú lo ha hecho hace 5 años, 6 años, ¿no? Acá con la reforma del año 2018, donde se rechazó la bicameralidad y donde se aprobó, ¿no? La anulación de la reelección parlamentaria, que fueron las dos principales medidas que se votaron esa vez, ¿no? Esas serían las formas en una reforma, ¿no? Normal, ¿no? Y la otra ya sería en un cambio de constitución, en una asamblea constituyente, ¿no? En ese caso, si hay una asamblea constituyente, que en realidad la constitución peruana no establece asamblea constituyente, no. Todo pasa mediante el Congreso, se puede ir a un referéndum, una forma, o si no el Congreso, mediante dos legislativas ordinarias, lo hace. Esa es la forma, ¿no? Esa es la forma que establece. Cuando no se ha hecho eso, ha sido por un golpe de Estado. Por ejemplo, el año 1992, el expresidente Alberto Fujimori hizo un golpe de Estado y se tiró la Constitución, lo derogó, pero eso fue un golpe de Estado, fue, ¿no? Un autogolpe de Estado. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Muy bien, alumnos. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, no hay alguna otra consulta, doctor Dani, nos estaríamos quedando aquí, estaríamos dando ya por finalizado esta primera conferencia, ¿no? Y ya nos veríamos la próxima semana, que es la siguiente videoconferencia en la cual también ustedes van a participar ya de manera directa, ¿no? Doctor Dani. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna consulta sobre lo que hemos expuesto, estaríamos dando por terminado la conferencia, salvo que haya alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Claro que sí, doctor Oda. Buenas tardes nuevamente. No hay más preguntas acá, pero bueno, informarles que
muy contentos y expresarles también todo nuestro agradecimiento a ustedes por esta invitación y esta participación tan especial. Claro que sí, estaré con ustedes la próxima semana en horas de la noche para contarles de este tema de la reforma constitucional desde derecho colombiano. Muy bien, gracias, doctor Dani. Ha sido un honor, ¿no? Estar en esta videoconferencia, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Con la Universidad Católica, ¿no? Luis Amigo, ¿no? De Colombia, ¿no? Un placer, un gusto. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos. Nos vemos. Hasta luego con todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.